Hola, sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a este webinar que organiza el economista Laboratorio de Soluciones con Minsight. Para mí es un enorme gusto darles la bienvenida y dejarlos con nuestro primer panelista, Jesús Álvarez. Hablaremos de medios de pago, tendencias y dedicaremos aproximadamente hora y media a desarrollar el tema. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos un año más. En los próximos minutos les voy a contar los aspectos más destacados del 10º informe sobre tendencia en medios de pago de Minsight Payments. Esto lo voy a hacer en 3 grupos. En el primer grupo voy a hablar de cómo nos ha afectado la pandemia durante el 2020 en el sector de los medios de pago. En el segundo grupo hablaré de la foto actual, de cómo estamos y los números principales en los que nos estamos manejando. Y por fin, en el tercero, hablaré de los desafíos que tenemos por delante y que tenemos que enfrentar en los próximos meses y años. ¿Cómo hemos cambiado? Muy bien. Empezando por la pandemia, si hay algo que no podemos obviar, es precisamente el momento de transición en el que nos encontramos inmersos, como consecuencia de la acelerada digitalización por la situación sin precedentes derivada de la pandemia. La transición también se observa en la mayor convivencia o multiplicidad de medios de pago en uso por la población, en un año en el que los más digitales han experimentado un impulso frente a los más físicos o materiales, especialmente el dinero en efectivo. El dinero en efectivo se encuentra estancado o ha disminuido por la adopción de comportamientos y hábitos preventivos frente al contagio y sobre todo por el confinamiento que ha obligado a comprar, consumir y pagar a distancia. Hasta la irrupción de la COVID-19, los avances experimentados por los distintos países en su camino hacia la independencia del dinero en efectivo se han producido a distintas velocidades, motivados por los diferentes puntos de partida y el mayor o menor impulso explícito de las autoridades. En plena pandemia, y de acuerdo con la investigación de mercado de Minsight Payments, más del 50% de la población adulta bancarizada internauta de todos los países analizados han reducido o abandonado el pago con dinero en efectivo. En México, ese dato es del 57%. La perspectiva de los usuarios es coherente con la de los expertos que nutren el barómetro de Minsight Payments, ya que el 80% coinciden en que el proceso de abandono del efectivo se ha acelerado. Si bien con riesgo de cambiar tan pronto finalice la crisis sanitaria para el 30% de ellos. Y es que la aversión a tocar el dinero, incluso una terminal punto de venta, ha sido una condicionante en el cambio de hábitos observado, más aún en México, donde el 73% de las personas han declarado ese miedo. Pero aunque tanto la frecuencia como el uso de dinero en efectivo se ha visto mermada, las visitas al cajero para retirar efectivo siguen siendo frecuentes en todos los países. En México, apenas un 7% ha abandonado dicha práctica desde el inicio de la pandemia, además siendo uno de los países de Latinoamérica que más realiza retiros de efectivo, independientemente del canal en que lo realiza. Me refiero a retiros en ventanilla, cajero automático o algún otro tipo de establecimiento. Aumento en los usos de los pagos digitales. Bueno, aquí, si hay algo que ha evidenciado la pandemia, es que el uso de los medios de pago electrónicos se consolida. La mayoría de todos los países declaran haber reducido o abandonado el uso del dinero en efectivo, mientras han aumentado el uso de medios de pago alternativos, principalmente los pagos desde cuenta, las aplicaciones de pago entre particulares y las tarjetas, destacando el uso de las billeteras electrónicas, o mejor conocidos como wallets en México. Entre un 49 y un 55% de los mexicanos declaran haber aumentado el uso de estos 4 medios de pago en 2020, seguido muy de cerca por las tarjetas prepago virtuales, instrumento de pago que ha jugado un papel importante en la bancarización de la población. El traslado de las compras al comercio electrónico. Aquí otro de los efectos de la COVID-19 es el traslado de las compras al comercio electrónico, con su correspondiente crecimiento. En este sentido, prácticamente la mitad de los mexicanos encuestados afirma comprar ahora con más frecuencia por Internet a raíz de la pandemia, un valor algo menor al que se ha observado en el resto de los países analizados. Otro aspecto interesante es el mayor incremento que se produce en el uso del smartphone para compras por Internet, habiendo aumentado en casi un 10% los mexicanos que afirman utilizarlo con respecto al año anterior, pasando del 63 al 72%, solo por detrás de Colombia, Brasil y Perú. La tarjeta
Continúa siendo el medio de pago más habitual para las compras online para el 78% de los mexicanos, el cual supera la media de uso del resto de los países latinoamericanos. Le siguen los pagos desde cuenta con el 43% y el efectivo con un 32% sigue siendo uno de los métodos de pago más utilizado en el resto de Latinoamérica. La mayor aceptación del pago móvil en México frente al resto de la región se pone de manifiesto en los mayores porcentajes de uso en las apps de pago peer-to-peer o persona a persona y las tarjetas prepago virtuales. Impacto positivo en el negocio de los medios de pago. Aquí, bueno, la visión de los expertos del barómetro de Minsait Payments es prácticamente unánime. 9 de cada 10 coinciden en que el impacto de la pandemia ha tenido el uso de los pagos ha sido positivo al acelerar el uso de los mismos. Sin embargo, 1 de cada 4 apunta a la falta de acceso a estos medios de pago y cobros digitales, por parte todavía de muchos ciudadanos, empresas y administraciones públicas, una realidad mucho más visible en Latinoamérica. Radiografía de los medios de pago. Aquí, bueno, ya llegamos al segundo bloque, donde hablaremos de la foto actual. Bien, tras 10 años transcurridos de monitoreo periódico de los sistemas nacionales de pagos en los países analizados en este 10º informe de tendencias de medios de pago, permíteme contar con la visión de lo acontecido en la última década, con relación a la transaccionalidad de los distintos medios de pago y del equipamiento habilitado para facilitar dicha transaccionalidad. Testigos de una década. La del 2010 ha sido para México una década ausente de grandes cambios estructurales, a diferencia de lo que se observa en otras regiones, en la dimensión y uso de los medios de pago minoristas. La tarjeta avanza con fuerza y ya representa el 74% del total de los pagos realizados, viniendo de una serie histórica con un claro crecimiento en el uso de este medio, concretamente pasando de los 838 millones realizados en 2009 a los más de 3.563 millones registrados 10 años después. Cabe destacar el todavía margen de crecimiento existente si lo comparamos con el 82% de Latinoamérica. Por su parte, la transferencia de crédito es el medio de pago que mayor valor canaliza, con 9 de cada 10 pesos pagados por medios digitales en 2019, habiendo mostrado un ligero incremento a lo largo de la década. En términos de operaciones de pago, las transferencias concentran el 24% del total, 17 puntos más que en 2009, mientras que en el resto de la región representa el 16% del total de operaciones. Especialmente llamativo es la curva de crecimiento que se aprecia a partir de 2017. El peso relativo en número de operaciones de los débitos directos y los cheques se mantiene bastante residual en comparación con las tarjetas y las transferencias. Los débitos crecen ligeramente en la década de 2010, mientras los cheques caen, en línea con lo que ocurre con el resto de los países que se han analizado. Cambios en la tenencia de tarjetas. Pese a perder cierto protagonismo como medio de pago principal a favor de los pagos desde cuenta, la tarjeta sigue siendo la opción preferida para 4 de cada 10 mexicanos bancarizados. En este sentido, el 56% declara preferir el uso de la tecnología sin contacto o contactless, ¿no? La modalidad de débito sigue siendo la gran protagonista en términos de equipamiento de la población, con un ligero aumento respecto a años anteriores, manteniendo su posición de liderazgo en la región. Por su parte, el uso de la tarjeta prepago utilizada por el 18% de los bancarizados se encuentra 7 puntos porcentuales por debajo del resto de los países latinoamericanos. Asociado a la crisis económica derivada de la pandemia, se produce un descenso generalizado en la tenencia de tarjetas de crédito que en México es de casi 10 puntos respecto al año anterior hasta alcanzar el 44%, un dato notable inferior al presente en la región. Sin embargo, México es, junto con Perú, el único país en el que aumenta la frecuencia de uso de la tarjeta de crédito. También se aprecia cierta similitud en su uso para compras de alto y bajo valor, si bien es cierto, con un 47%, que es el tercer país de la TAM, solo por detrás de Brasil y Argentina, en el que más bancarizados se decantan por esta segunda modalidad. Además, los mexicanos con un 33% son quienes más utilizan la tarjeta de crédito para sacar dinero de los cajeros. En lo que respecta a la modalidad de pago de dichas tarjetas, el 89% se decantan por el pago de sus compras sin intereses,
ya sea en cuotas o con pago total a fin de mes. El pago móvil, una tendencia que sigue creciendo. El pago móvil crece en Latinoamérica, tanto en la modalidad de pago entre particulares como de pago en comercios físicos, siendo el uso de aplicaciones de pago peer-to-peer el de mayor aceptación. Prácticamente 1 de cada 5 mexicanos se decanta por esta opción, apreciándose un claro potencial de crecimiento si lo comparamos con el resto de los países. En lo que respecta a la modalidad de pago móvil en comercio físico, también avanza rápidamente, con excepciones como Argentina. México se muestra en sintonía con el resto de los países latinoamericanos. Las aplicaciones bancarias cada vez más cotidianas. Y es que retomando este último punto, vemos que las aplicaciones bancarias son cada vez más cotidianas para la gente. En Latinoamérica, entre el 80 y el 94% de los bancarizados internautas tienen instalada la aplicación de su entidad bancaria principal y la usan con frecuencia, desde varias veces al día hasta un mínimo de una vez a la semana. En el caso de México, el 88% ya tienen instalada y usan la aplicación de su banco. Los mexicanos, con un 40%, son quienes la usan más semanalmente. Si bien es cierto que en lo que se refiere al uso diario, con un 34%, todavía están lejos de países como Chile o Brasil, donde más del 45% lo hace. Momento de fidelización con la entidad principal. Como se puede observar en Latinoamérica, el incipiente fenómeno de multibancarización no parece haberse visto interrumpido por la pandemia. Además, se mantiene constante de media la antigüedad de la relación de los latinoamericanos con la entidad que consideran principal. No ocurre lo mismo en México, pudiéndose observar un ligero descenso en el número de mexicanos que opera con 2 o más bancos, pero en el que la duración de la relación con la entidad principal desciende respecto al año anterior. Una menor fidelización, que de confirmarse la tendencia en los próximos años, podría ser más propensa a la entrada de nuevos jugadores. Retos de la industria de los pagos. Este es el tercer y último bloque, donde hablaré de los desafíos que tenemos por delante en la industria de los pagos. Los grandes desafíos de la industria. La pandemia ha traído consigo un cambio en el orden de prioridades en lo que respecta a cuáles deben de ser los retos y, en consecuencia, las oportunidades de la industria. El primer reto declarado por 7 de cada 10 expertos es el fraude y la seguridad, como resultado lógico del crecimiento del comercio electrónico y la banca online. Le sigue la transformación digital, empezando por el propio instrumento de pago y la competencia con fintechs y neobancos. Continúa el cumplimiento normativo y la competencia con las Big Tech, seguido muy de cerca por la relación con el cliente, considerado un reto por 1 de cada 5 expertos, descendiendo una posición respecto al barómetro de la edición pasada. Diferentes intensidades en la aplicación del segundo factor de autenticación. Existe entre la población un consenso generalizado sobre la aplicación del doble factor de autenticación, pero con distintas intensidades. Los bancarizados mexicanos que compran por Internet priorizan la seguridad, motivo por el que más de la mitad prefiere que su entidad financiera siempre le pida un segundo factor de autenticación y en cada una de las operaciones. Unas cifras más en sintonía con lo que ocurre en Europa que en Latinoamérica, donde la preferencia es de tan solo del 48%. Aquí, en cuanto a la elección del mecanismo de autenticación, el 68% de los mexicanos se decanta por abrir la app bancaria e introducir la huella, contraseña o el reconocimiento facial, siendo la opción con huella la preferida. En menor medida, con un 28%, se decantan por la combinación del PIN o contraseña más un código OTP vía SMS. Tecnología, regulación y colaboración. El sector viene arrastrando en los últimos tiempos un gran dinamismo, convulsión en ocasiones, propiciado precisamente por las nuevas propuestas de valor que lideran los nuevos jugadores. Esta es una tendencia hacia la apertura que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál será el nuevo panorama competitivo en los próximos años? Casi 8 de cada 10 expertos del barómetro de Minsight Payments, con un incremento interesante respecto al año pasado, considera que el panorama competitivo en pagos estará formado por una combinación de bancos, fintech, big tech y neobancos.
Además, 1 de cada 4 expertos considera que la competencia la protagonizará de forma aislada solo Big Tech o solo FinTech o incluso solo neobancos. Sin embargo, cualquiera que sea finalmente el escenario que se conforme con los diferentes jugadores, los 3 drivers de la industria serán la colaboración con FinTech y Big Tech, el aumento de la inversión en tecnología y la promoción de una regulación de competencia digital. Muchas gracias. Luis. Bueno, la verdad es que la presentación fue súper interesante, Jesús. Muchísimas gracias. Nos da pie para arrancar nuestro panel. Quiero presentar de manera muy breve a nuestros panelistas. Empiezo con Jerry Giacomán, que es CEO y cofundador de Clara. Buenas tardes, Jerry. Hola, gracias y un gusto estar aquí hoy. Gracias, Jesús. Gracias. Está también con nosotros Pablo Carón, director de nuevos flujos de pago Mastercard. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación a Minsight. Estar con todos ustedes. Está con nosotros también Heye Wo, cofundador y CEO de NanoPay. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doy la bienvenida también a Jorge Bécil, vicepresidente de Desarrollo de Nuevos Negocios de Visa. Hola, Luis Miguel. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y Ernesto Terríquez, director de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica Norte de Minsight Payments. Gracias, Luis Miguel. Mucho gusto y gracias a todos por acompañarnos. Me gustaría, aprovechando la presentación de Jesús, que es rica en detalles, pero también, yo diría, muy, muy interesante por la perspectiva que hable, dedicar buena parte de este panel a 2 o 3 de los tópicos más relevantes. Para mí es, ¿cuáles son las oportunidades para crecer? ¿Cómo se va a crecer? Y solo para no dejarlo de lado, ¿cuáles son las limitaciones que podrían obstaculizar el crecimiento? Me gustaría, si estamos todos en sintonía, empezar contigo, Jorge. Vimos un análisis, es el 10º análisis de Minsight. ¿Qué te llamó la atención y cómo lo procesas tú literalmente desde tu trinchera? Gracias, Luis Miguel. Pues sí, la realidad es que agradecerle a Minsight por este estudio, como cada año, lleno de insights del sector, de la industria, además, en nuestro país. Y sí, a ver, en Visa creemos que las economías inclusivas y equitativas son las que deben marcar el rumbo de los medios de pago. Tenemos que cerrar la brecha digital que existe para que todos puedan participar y participen de este ecosistema. Y sin duda la colaboración entre instituciones financieras, no financieras, los gobiernos y el sector fintech, que aquí está bien representado tanto por NanoPay como por Clara, son factor fundamental para que esta industria siga creciendo con el auge que se ve en los próximos años, ¿no? Y bueno, lo que hacemos nosotros, como dices tú, desde mi trinchera es precisamente invertir y construir estas relaciones con nuevos jugadores para que este ecosistema esté lleno de valor y podamos tener un impacto tangible en las personas, en los consumidores, en las pequeñas y medianas empresas que conforman la economía de nuestro país. Muy en línea con lo que el estudio de Minsight presentó el día de hoy y que Jesús hizo una muy buena recapitulación. Nosotros también hicimos un estudio de percepción en América Latina llamada Preferencias de los Consumidores en América Latina y el Caribe, y precisamente parte de lo que Jesús ha mencionado lo vemos nosotros también, ¿no? El 78% de las personas encuestadas dijo que está planeando utilizar nuevas tecnologías de pago en el futuro inmediato, y precisamente eso viene a colación con la pandemia que hemos vivido y que de cierta manera ha sido un catalizador para nuestra industria, ¿no? Nunca más que antes el comercio electrónico, las nuevas tecnologías han catapultado el uso de medios de pago en el país, y muchos de estos clientes también están empezando a usar por primera vez sus credenciales de pago en ambientes en donde no lo habían hecho, ¿no? Bien decían, en el comercio electrónico, en comprar bienes y servicios desde la comodidad de tu hogar, en utilizar mensajería instantánea y redes sociales
para hacerse llegar de estos productos. Así que sin duda la aceleración sin precedentes en la adopción y uso de los pagos digitales es un parteaguas para nuestra industria en nuestro país para los próximos meses. Muchas gracias, Jorge. El turno es tuyo, Heiwo. Jesús Álvarez mencionaba un ecosistema donde tendremos 3 tipos de jugadores colaborando, compitiendo: bancos, neobancos y fintech. Tu empresa participa en este ecosistema. Nos gustaría conocer tu punto de vista. Hemos hablado de aceleración, de cambio de hábitos en la pandemia, pero también tanto lo que dice Jorge Becil como Jesús Álvarez, hablamos de territorios por conquistar, territorios por explorar a los que todavía no hemos llegado. Adelante, Hey. Muchas gracias, Luis. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación de todos y gracias por el tiempo y el espacio que me dan. Bueno, mi nombre es Heye, entonces, contestando un poquito de la pregunta, y me gustaría también haciendo un poquito la experiencia que yo he vivido durante el tiempo que he estado en la industria, ¿no? Tanto desde el lado empresarial como, digo, cualquier cliente del banco, ¿no? Entonces, yo creo que los 3 jugadores que mencionaban hace un rato, sí son bastante importantes y hasta el momento son los que son visibles en Latinoamérica, ¿no? Pero también tenemos que voltear a ver en otros lados del mundo, otros continentes, ¿no? Y donde ya las empresas OTT en general, para los que no sepan, las empresas de Internet están entrando al mundo financiero y yo creo que es el caso de NanoPay. NanoPay tiene la tendencia de ser una empresa de Internet, donde ha estado en diferentes otros ámbitos y especialmente ha creado un sector financiero para poder a lo mejor encajar un poco entre fintech, ¿no? Y a lo mejor en un futuro, teniendo más servicios, puede convertirse en un neobanco, ¿no? Y mi punto de vista sobre esto es que la innovación viene de la mano con la educación y obviamente la evangelización de todos nuestros clientes en México, ¿no? Y yo creo que también es un esfuerzo en conjunto entre las instituciones, tanto de gobierno como también de las empresas, en crear ese ecosistema. Y los retos que tenemos nosotros como empresa frente a esos cambios de método de pagos, yo creo que principalmente se puede clasificar en 4. A rato con más tiempo podríamos entrar a detalles. 1, por supuesto, que es la infraestructura de Internet, ¿no? 2, es la parte de hardware especializada y obviamente software relacionado con la parte financiera, ¿no? Y el 4 es precisamente ese proceso de comunicar, de educar a los usuarios en el sentido que ellos se acerquen más a los nuevos métodos de pago, que México, por aterrizarnos en México, es precisamente porque creemos en el dinamismo de México y creemos en que México es un país donde cada día más y con la fuerza de COVID, bueno, afortunadamente a la industria de finanzas nos ha impulsado y especialmente a la digitalización, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Heye. Hay 2 temas que pone en la mesa Heye Wo. Uno es cambio cultural, evangelización, educación, y el otro es la importancia de la infraestructura. Me gustaría escuchar a Pablo Cuarón, invitarlo. Pablo Cuarón es director de nuevos flujos de pago de Mastercard. Adelante, Pablo. Gracias, Luis Miguel. ¿No? Creo que poniendo un poco en contexto la pregunta inicial, ¿no? La oportunidad es gigantesca. A pesar de las cifras que hemos visto de crecimiento en comercio electrónico detonadas en buena medida por la pandemia, pues es una realidad que el comercio electrónico y las ventas por Internet hoy representan todavía menos de aproximadamente el 15% de las ventas minoristas en el país, ¿no? Entonces, si bien hemos visto un crecimiento acelerado, la oportunidad que hay afuera es aún más grande, ¿no? Y esto pues atiende a diversos factores. Habla, y me voy a enfocar ahora en lo que preguntabas, Luis Miguel. Uno de esos factores es el tema de infraestructura, ¿no?
Hay un componente de inclusión financiera y de quién puede acceder a las ventas por Internet, que es un tema importante, igual atendiendo como un número macro, ¿no? Depende cómo lo midamos, pero menos de la mitad de la población adulta del país tiene acceso hoy a un producto de servicios financieros, ¿no? Entonces, pues esto inmediatamente reduce el potencial y la capacidad de acceso a las ventas en línea y a las operaciones digitales. Y dos, pues hablabas del tema de infraestructura, ¿no? Pues el ecosistema de medios de pago es un ecosistema complejo y que se integra de distintos participantes, ¿no? No están pues, los que dan la cara muchas veces al consumidor, pero detrás hay una serie de actores, de plataformas que contribuyen en cierta medida a este desarrollo, ¿no? Entonces, la dependencia y la calidad de esta infraestructura dependerá de la calidad de todos los actores y todos los participantes que estamos detrás, ¿no? Y bueno, eso pues, resuelve la parte tecnológica. Hay otro componente aún, ¿no? Hablamos del acceso a los servicios financieros, hablamos de la calidad de la infraestructura en la que pues, muchos actores estamos trabajando para hacerla segura, que era uno de los pilares y de las preocupaciones principales que se destacaban en el estudio, hacerla confiable y hacerla personalizable, ¿no? Que ha sido uno de los retos que han enfrentado y que hoy, bueno, que ha enfrentado el ecosistema en general y que hoy vienen a resolver muy bien las fintechs y jugadores como Jerry, como Heye, ¿no? La capacidad de llevar esta infraestructura, apoyarse, ¿no? Nosotros buscamos pues, traer esas capacidades, esos estándares internacionales y hacerlos accesibles a través de nuestros clientes para que jugadores como las fintech puedan hacerlos personalizables, pues ya sea al consumidor final, entiéndase persona física, o en el caso como lo hace Jerry, de las pequeñas y medianas empresas, otro pilar importante del ecosistema, ¿no? Entonces, en la medida en la que empecemos a ver esto justamente como una responsabilidad de ecosistema y dejemos de cargar acciones, responsabilidades a actores específicos, pues es creo que el camino y la luz que podemos tener para ir detonando el potencial real pues, que tiene la transformación digital en nuestro país. Muchísimas gracias, Pablo. Prácticamente todos ustedes, estoy hablando de Jorge Becil, Jesús Álvarez, Heye Wu, mencionan esto de generar ecosistema. Tú pones una palabra en la mesa que está implícita en lo que dijeron nuestros anteriores panelistas y es confiabilidad, generar confianza. Es clave para conquistar nuevos terrenos, pero también para desarrollar más las que ya se tienen. Me gustaría hacer la palabra a Ernesto Terríquez, director de desarrollo de negocio en Latinoamérica Norte de Minsight Payments. Ernesto, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bien, como decías, ¿no? En el tema de cómo generamos esta certidumbre, cómo motivamos, cómo incentivamos el uso de los diferentes medios de pago, yo creo que es una tarea de todos los participantes, como bien decías, en el ecosistema, tanto las redes, las fintech, los neobancos, cómo vamos todos impulsando. Yo creo que aquí el gran, no es por decirte etiquetar algo, ¿no? Pero el gran enemigo es cómo dejamos de incentivar el uso del efectivo, ¿no? Cómo vamos reduciendo el uso del efectivo y vamos usando los medios de pago electrónicos, que es lo que está viniendo, y cómo le generamos cierta certidumbre y confianza a los diferentes usuarios, ¿no? Los temas de fraude sabemos que ahora con la pandemia se han elevado bastante, que también vienen acompañados del uso mayor de las tendencias que vemos en el comercio electrónico. Sin embargo, creemos nosotros como Minsight Payments, y lo que vemos en el estudio es que México va avanzando, a lo mejor no de la forma que nos gustaría, como la velocidad que llevamos. Sin embargo, yo creo que vamos por buen camino. Estamos generando, como decían hace rato, una evangelización, una cultura de los medios de pago, y como bien decía Heye también hace rato, esto se va generando con educación, ¿no? Mientras más educación financiera y logremos tener usuarios más preparados desde el punto de vista, acostumbrados a usar más tecnología,
yo creo que esto va a ir progresando, ¿no? Afortunadamente ahora, pues una tarjeta es un activador más del medio de pago. Ya vimos que no dependemos solamente de una tarjeta, están los wallets, ahora con la pandemia, pues están los temas de contactless. Entonces vemos que la tendencia es bastante positiva y sobre todo yo creo que la clave es cómo como país aumentamos la infraestructura, la capacidad para seguir aumentando que tanto un comercio me pueda recibir un medio de pago y cómo yo como usuario tenga unos incentivos para poderlo usar cada día más, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Ernesto. Pones literalmente un adjetivo sustantivo sobre el cual abordaremos: velocidad, la velocidad de transformación. ¿Qué tan rápido vamos? ¿Qué tan rápido podemos ir? Me gustaría cerrar esta primera ronda de participación de nuestros panelistas invitando a Gerry Giacoman Collier, CEO y cofundador de Clara, que nos comparta su visión. Adelante, Gerry. Claro que sí, mucho gusto. Y bueno, Clara, para la audiencia que no nos conoce, somos una tarjeta de crédito empresarial y sistema de gestión de gastos corporativo. Y bueno, creo que uno de los hilos conectores del informe de hoy es justo pues este efecto que ha tenido la pandemia en nuestra industria. Y bueno, algunas cosas que decir sobre eso. Primero, que nosotros como empresa, pues justo nacimos pues al principio de la pandemia el año pasado. Entonces, pues desde un inicio estamos pensando en cómo construir soluciones en este nuevo mundo, en esta nueva realidad. Ahora, este año, a partir del lanzamiento de nuestro producto, pues hemos visto un crecimiento fenomenal, adopción de grandes empresas que están usando nuestras soluciones y creo que tiene mucho que ver, sí, con en general la aversión al efectivo y lo que se habló ya en el informe, pero también para el usuario empresarial creo que hay un par de razones adicionales de por qué los pagos digitales, las tarjetas de crédito son una gran solución ahora. Primero, porque permite a las empresas operar con agilidad y mantener el buen control. Por ejemplo, algo que permite nuestra solución es crear un número ilimitado o cualquier número de tarjetas adicionales que pueden ser físicas o virtuales. Estas tarjetas asignarlas a diferentes usos o diferentes personas del equipo y ponerle sus límites a cada una de esas tarjetas. Entonces, a través de estos métodos de pago, el equipo se puede ver empoderado en lugar de, si fuera efectivo, pues el equivalente sería pues enviar por mensajería un sobre con efectivo y luego de vuelta y luego otra vez y ponerle reglas. Pues claramente el pago digital permite hacer muchas cosas que no serían posibles con el efectivo. Segundo, la digitalización del gasto también permite crear servicios de valor agregado encima de la transacción. Por ejemplo, algo que hace la solución de Clara también es de manera automática hacer un match entre cada gasto que pasa a través de nuestra plataforma con su factura correspondiente. Esto le ahorra mucho tiempo a los equipos de contabilidad y pues bueno, es algo que no sería posible cuando se hace el gasto en efectivo y pues ese proceso tendría que ser de una manera mucho manual. Entonces, desde nuestra perspectiva, vemos como es el momento para la digitalización de los gastos, gran adopción entre los clientes empresariales y bueno, pues muy emocionados de nuestro lado de ser ese aliado para las empresas, claro, de la mano de partners como pueden ser Minsight o Jorge aquí de Visa, Pablo de Mastercard. Muchísimas gracias, Gerry. Quiero agradecer a Andrés Nava, Miguel Ángel González, Santiago Cerdeira, que han empezado a mandar preguntas y me gustaría empezar con una pregunta que pone Santiago Cerdeira y volver contigo, Jesús. Solo para empezar, el orden no tiene que ser exactamente el mismo, por favor pidan la palabra, pero me voy a permitir refrasear un poco la pregunta de Santiago Cerdeira. Él dice, ¿tienen planeada alguna estrategia para evangelización, educación? Me gustaría replantearle y simplemente es, ¿qué tipo de educación, de evangelización necesitamos para el siguiente paso? ¿Qué ideas tienen ustedes que podrían funcionar?
qué ha funcionado. Todos coinciden que la pandemia fue una gran oportunidad para que la gente hiciera de la necesidad la oportunidad y se acercara. Vamos, a pesar de la variante Delta, estamos asomándonos al mundo post-COVID. ¿Qué tipo de estrategia de educación, evangelización, difusión se requiere para lo que viene? Empezamos contigo, Jesús Álvarez. Gracias. Pues mira, prácticamente de lo que hemos estudiado, hemos visto en el mercado de Latinoamérica, no solamente en México, pues incluso es ir haciendo esa educación financiera desde temprana edad, acostumbrar un poquito a los pequeños precisamente a que tengan esa costumbre de la utilización de los medios digitales, del ahorro. Al final, bueno, hay la tecnología nos permite ahora que los padres puedan controlar incluso dónde y cómo gastan los chicos, ¿no? Y esto al final pues se hace futuros, ¿no? Compradores en medios electrónicos. De hecho, bueno, ahora los chamacos, bueno, los niños, prácticamente pues son los que compran en tiendas electrónicas muy conocidas, ¿no? Para evitar ahí las marcas. Pero yo creo que desde ahí empieza la educación financiera. Y sobre todo, bueno, si los podemos dotar de tecnologías como las que contamos los que estamos participando aquí. Buenísimo. Pones en la mesa, Jesús, el tema de empezar antes, trabajar con las nuevas generaciones. ¿Quién quiere abundar en el tema? Quizá tú, Geye, tú abriste el tema de evangelizar. Adelante. Gracias, gracias. Bueno, aunando la parte de educación, yo creo que también es un tema de cultura, ¿no? ¿Por qué digo de cultura? Aquí voy a hacer un ejemplo de cómo se digitalizó los medios de pago en China, por ejemplo, ¿no? Hemos observado que durante la última década nadie ha podido superar tanto en monto como en número de transacciones digitales en China, ¿no? Y simplemente fue por una cuestión cultural. Empezaron a adoptar los sobres rojos, ¿no? En el Año Nuevo Chino se regalan dinero de mayor a menor generación. Entonces, con esta asociación, y es algo no planeado, o sea, de regalar sobres rojos en lugar de efectivo, fue por una aplicación móvil. Entonces, adquirieron, no habían esperado, ¿no? Entonces, yo creo que en LATAM y específicamente en México, tendríamos que encontrar esta asociación o un elemento cultural para que sea muchísimo más cotidiano y no tan disruptivo para que la gente lo pudieran aceptar, ¿no? Yo personalmente sigo pensando en cómo podría ser ese factor. Digo, ya no voy a distraer un poquito más de lo que estamos hablando, pero yo enfatizo la parte de cultura y la parte de confianza y el dinamismo que podemos ofrecer a las nuevas generaciones. Nos das una idea, Geye, que tiene que ver con aprovechar las fiestas, el calendario, para generar estos aceleradores. ¿Alguien más que quiera complementar? Sí, yo creo que, si me das la oportunidad. Adelante, por favor, Pablo. Retomando un poco primero la parte de velocidad de cambio, ¿no? Nosotros desde Mastercard hemos visto, pues, en cuanto a lo que refiere a adopción de servicios digitales, pues hemos visto el cambio en el último año, cambios que esperábamos ver en un proceso de 5 años, ¿no? Entonces hemos visto definitivamente un cambio acelerado. ¿Qué necesitamos hacer para que esto se mantenga en esta etapa siendo optimista de estabilización post pandemia? Creemos que además de la educación financiera y de los aspectos culturales que sin duda son muy relevantes, los nuevos jugadores tienen un papel muy importante que jugar, ¿no? Dar la bienvenida a nuevos jugadores ayuda a impulsar la competitividad en el ecosistema, ayuda a acelerar el ritmo de innovación y a crear un ecosistema más eficiente y competitivo. Perdón, Pablo, cuando dices nuevos jugadores, ¿te refieres neobancos, te refieres fintech, te refieres a comercios que ya tienen una cultura mucho más amigable con fintech? Sí, no quiero categorizarlos específicamente como neobancos, pero sí nuevas fintech participantes en el ecosistema financiero, ¿no? Porque creo que hay una diversidad de jugadores que no se limitan a los neobancos, que están trayendo nuevas soluciones, que están ayudando a los comercios a entrar al mundo digital, que están ofreciendo nuevas soluciones de producto, ¿no? Entonces, creo que muchas de ellas son las fintech, no son las únicas, ¿no? Pero creo que la responsabilidad que tienen, y
y lo que están haciendo muy bien es llevar beneficios tangibles y personalizables a sus clientes, ¿no? Creo que si eso además se acompaña con el proceso de educación y con un buen fit cultural, eso es lo que hace que la adopción se vea de más largo plazo, sea una adopción más permanente, ¿no? Creo que uno de los retos importantes que ha enfrentado el ecosistema financiero en México es la falta de diferenciación en cuanto a oferta de servicios y la falta de conocimiento de los clientes, ¿no? Hoy pues hay distintas opciones y alternativas que ofrece la tecnología que permiten a estos participantes entender mejor a los consumidores y ofrecerles productos que resuelvan con mayor especificidad sus necesidades, ¿no? Entonces, si podemos llevar soluciones específicas a los jugadores, las probabilidades de que la adopción sea permanente o sea mayor, pues creo que mejora notablemente, ¿no? Donde hay un beneficio tangible y un impacto directo. Yo estoy bastante de acuerdo con el punto que hace Pablo ahí, conectando lo que decía ella antes con eso. La generación de confianza creo que se facilita bastante justamente con la especialización. Y vemos en el mercado ya, digo, hay jugadores que se especializan en atraer usuarios no bancarizados al sistema, empresas como Clara, que se enfocan justamente en las necesidades de otras empresas. Y vemos también en México, así como en otras partes del mundo, que empieza a haber jugadores que se enfocan en las necesidades, pudieran ser de usuarios que son mujeres o personas de la tercera edad, y especializar, tener un enfoque, pues creo que, como dice Pablo, ayuda a que la solución pues realmente sea apropiada para ese segmento y a final de cuentas, pues crecer el tamaño del pastel, se pudiera decir. Dicen Pablo y Jerry, aprovechar la diferenciación de servicios y darlos a conocer. ¿Pediste la palabra, Ernesto? Adelante. Sí, no, sobre todo era un poco completar lo que decía Jerry y decía Pablo, que yo creo que también todos los actores en este ecosistema somos responsables de crear la certidumbre, darle confianza a los clientes y sobre todo, o sea, de llevarlos un paso más allá, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que yo creo que entre todos somos responsables, tanto las marcas, procesadores, compañías de tecnología y diferentes actores del mercado desde el punto de vista sean fintech o bancos, la capacidad de generar esta certidumbre tanto jurídica como de confianza y que ellos se sientan confortables operando este medio de pago, ¿no? Que eso les dé y les quite la certidumbre, porque creemos que con la pandemia lo que vino a revolucionar, como decía Pablo, cosas que a lo mejor iban a pasar en 5 años, fue gente que no se atrevía a usar una tarjeta para pagar algo por internet, pues las circunstancias de la vida lo obligaron a hacerlo. Entonces, a lo mejor con una terrible desconfianza, cuando vio que no pasaba nada, dices, mira, no pasó nada, entonces ya voy a comprar otra cosa y voy aumentando mi ticket promedio mensualmente. Y lo que pasa es que ahí yo creo que creo que todos somos responsables, pensamos, de darle esta certidumbre al cliente final para que esté motivado y se sienta resguardado que todas sus operaciones van a llegar a buen curso, ¿no? Y si al final del día se van creando diferentes participantes en el mercado, donde ellos van acomodando su oferta y su negocio de acuerdo al segmento de clientes que ellos quieren penetrar, pues al final del día lo que vas creando es un ambiente súper grande de medios de pago muy especializado, donde ya tienes un marketing, un one-to-one si quieres con tu cliente final, porque a lo mejor no es lo mismo, como digo yo, un banco de ladrillo, la oferta a la que va, que a lo mejor una empresa más tecnológica o algunas soluciones que van a la gente no bancarizada, ¿no? Yo creo que al final esto lo que estamos propiciando es acelerar el crecimiento, darle velocidad, pero con certidumbre, con seguridad y que se sientan cómodos y confiables. Buenísimo. Jorge Becil, pediste la palabra. Adelante. Sí, gracias. Digo, a ver, completamente de acuerdo. Parece que este esfuerzo sí es de ecosistema y lo vemos claramente a raíz de la pandemia, ¿no? Muchas de las credenciales de pago que comenzaron a utilizarse el año pasado y se vienen utilizando ya bien entrado la mitad de este año, es precisamente gente que las tenía en sus casas y que por alguna razón, lo comentaba también el estudio de Minsight,
En México estamos aún muy acostumbrados a retirar efectivo de los cajeros, y pues cuando ya no era tanto la opción de irse a formar en un cajero automático, pues estas mismas personas comenzaron a tener confianza y a aprender de la utilización de estos medios. Y los comercios, creo que esa es la otra parte, ¿no? Los comercios, la aceptación de estos pagos, pues también se vieron en esa disyuntiva de tal vez no le había puesto tanto foco en aceptar medios de pago en mi tienda, en mi negocio, etcétera, y tecnologías que pudimos implementar en su momento, como las ligas de pago, en donde muy fácilmente vía una mensajería instantánea se mandaba una liga y con esa podías meter los datos de tu tarjeta y pagar, o las terminales estas móviles que junto con el teléfono celular pues permiten aceptar físicamente un pago, hicieron que este ecosistema, y creo que esa es la gran fortaleza de lo que aprendimos a raíz de la pandemia, es que si vas empujando a las dos partes, a la parte del consumidor, a la parte que tiene la credencial de pago, pero también en el lado de aceptación, con más tecnología, con más innovación, y por supuesto ahora en este post-COVID, como bien decías Luis Miguel, en donde empresas como Clara para las pequeñas y medianas empresas, como Geye con su apuesta para darle crédito por primera vez a muchas personas en México, pues parece que va a ser un catalizador importante en cómo vamos a mantener esta tendencia clara de irle cada vez más ganando participación al efectivo, ¿no? Buenísimo. Quiero hacer una especie de llamado a ustedes panelistas. No me toca traer el balde de agua fría, pero de repente siento que hay como, digamos, están muy contentos con lo que pasó a partir de la pandemia. Dicen, avanzamos lo que tendríamos que haber hecho en 5 años, creamos oportunidades, pero cuando vemos los números del informe que nos presenta Jesús Álvarez, México no está ni siquiera a la vanguardia de América Latina. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para alcanzar ya no a los gigantes? No estoy hablando de Escandinavia. ¿Cómo hacemos para ponernos al mismo nivel de países que comparten una matriz cultural en América Latina? Estoy pensando Chile, estoy pensando Brasil, estoy pensando Argentina. ¿Qué han hecho ellos que podríamos hacer nosotros? Abro la pregunta a todos los panelistas. Por favor, metan algo de desorden y sobre todo algo de autocrítica. Yo puedo empezar con gusto. Creo que, y rescato otra vez, ¿no? Como empecé mi primera participación, por más que hemos avanzado muy rápido, el tamaño de la oportunidad sigue siendo gigantesco, ¿no? Cuando vemos que menos de la mitad de la población tiene acceso a servicios financieros, pues bueno, es natural que se dé un crecimiento acelerado, pero la oportunidad es muy grande, ¿no? Y creo que aquí toca hablar de otras variables también, ¿no? Hemos hablado mucho del tema de educación, nos hemos enfocado un poco al tema de infraestructura, nuevos jugadores. Hay una variable que no hemos tocado y que es, pues creo que juega un rol muy importante en cómo se ha desempeñado el ecosistema en México, y es la informalidad, ¿no? Un alto porcentaje de la población participa hoy de la economía informal, ¿no? Entonces, y esto sigue siendo una barrera muy importante para poder acelerar este progreso. Ya no estoy hablando exclusivamente del mundo de la transformación digital, estoy hablando de la adopción y la incorporación al ecosistema financiero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la informalidad, pues hay cosas que podemos hacer evidentemente desde la perspectiva de solución, de producto, de ecosistema, pero hay una variable importante, ¿no? Que es pues el regulador y el gobierno, ¿no? Y en algún momento se tocaba tangencialmente en la intervención, creo que era de Jerry, pues la relevancia que tienen estos actores también, ¿no? Pero bueno, siendo autocríticos, pues creo que ahí hay un espacio importante, ¿no? Y creo que la pregunta grande es cómo podemos hacer pues que todas estas personas que hoy participan de la economía informal tengan acceso a productos y servicios financieros de calidad, y que los productos y los servicios hagan sentido como para traerlos al ecosistema, ¿no? Si nos ponemos críticos, dando un ejemplo un poco de los comentarios que se han hecho alrededor del sistema de COVID, pues ese es uno de los retos importantes que tienen, ¿no? Es cómo vamos a subir a jugadores a estas distintas soluciones si lo que no estamos resolviendo es el problema que hay detrás.
Buenísimo. Coincide contigo José Alejandro Ortega sobre el reto de atraer a los no bancarizados. Señores, ¿quién da seguimiento al comentario de Pablo? Levantaste la mano, Ernesto, adelante. Parece que estoy en subasta, perdón. Sí, ya vi. No, precisamente, o sea, yo creo que a lo mejor, yo no sé si será políticamente correcto, yo creo que todos tratamos de ser políticamente correctos en estos foros, pero lo que hemos visto en América Latina que ha funcionado en otros países con mayor penetración, con mayor uso de medios de pago, han sido incentivos fiscales. O sea, si bien es cierto, aquí tenemos un problema de la informalidad, de una economía muy informal, sin embargo, si no logramos que el gobierno tenga, primero, los incentivos fiscales adecuados para propiciar el uso de los medios de pago, yo creo que ese es un primer paso, ¿no? Aquí históricamente en este país, a nivel de asociación bancaria, asociación de fintech, se han planteado algunas soluciones a este tema, pero pues también es muy complicado poner de acuerdo a todos los actores, ¿no? Yo creo que ese es un tema que al final lo que va a hacer es desincentivar el uso del efectivo y lo que al final te permite con ciertos incentivos fiscales va a ser propiciar el uso del medio del pago. El otro tema, porque a veces también nosotros nos concentramos solamente en las grandes metrópolis, ¿no? O sea, aquí en México estamos hablando México, Guadalajara, Monterrey, 2, 3, 4, 5 ciudades más grandes, pero también hay un reto de infraestructura, ¿no? Hay lo que hablábamos muy al principio, de internet, hay lugares donde no hay agua, no hay luz, entonces también estás muy marginado, ¿no? Y también nosotros la experiencia que hemos visto, y sobre todo, por ejemplo, en apoyos sociales, de los que da el gobierno, que si bien es cierto, en las grandes ciudades sí se dan con un medio de pago electrónico, sin embargo, hay otros donde seguimos yendo a repartirlo en efectivo, ¿no? Con el riesgo que eso supone y con los temas que eso pasan. Si nosotros logramos convencer entre todos, digamos, es un poco al gobierno que decida poner incentivos fiscales y hacer un camino hacia cómo empiezas a implementar más infraestructura, porque yo creo que las condiciones en este país de tecnología están dadas. No tenemos un atraso tecnológico que tú dijeras, oye, es imposible tener un contactless, es imposible tener un POS móvil en una frutería, que ahora está empezando a pasar, pero sin embargo solamente pasa en las ciudades y no vamos un poquito más allá. ¿A quién le toca dar el paso para ir, ya no digas a comunidades muy apartadas, a poblaciones pequeñas? Estoy pensando 100,000 habitantes aproximadamente. Ernesto. Pues yo creo que ahí a lo mejor ya vamos a empezar a enredar en este tema, ¿no? Pero al final del día, yo creo que es un tema en conjunto de todos los actores, ¿eh? Es un tema de todos los actores, porque ya un target de 100,000 habitantes ya empieza a hacer negocio para el actor que lleva telecomunicaciones, ya empieza para los emisores, ya empieza también a ser para los adquirientes o agregadores, también ya empiezan a ser atractivos. Yo creo que al final del día, el primer paso yo creo que lo tiene que dar, yo no digo que, lamentablemente lo tiene que dar el gobierno para empezar a dar en esas poblaciones las condiciones para que el resto de los actores puedan participar ahí. Buenísimo. ¿Alguien quiere completar? Adelante, Jerry, por favor. Sumando a los vamos con Jerry y después Jorge, perdón. Sí, sumando a los comentarios de Pablo y Enrique, yo diría que muchas veces en México lo que sucede es que se incentiva la informalidad y se desincentiva la formalidad. Dando un ejemplo bien concreto de esto que tiene que ver con Clara, describía antes cómo después de que ya se genera una factura a través de la cuenta del SAT de la empresa, se puede hacer una vinculación de manera automática con su gasto que está en la plataforma de Clara. Sin embargo, donde hoy sigue existiendo mucha fricción o existe fricción es al momento de hacer una compra, esa factura no se puede generar aún de manera automática, sino que, pues bueno, tienes que compartir tus datos y todo el mundo aquí está familiarizado con lo que es ese ir y venir. Sin embargo, la tecnología existe ahí, ¿no? Que al momento de usarse la tarjeta se puede identificar de quién viene, cuáles son sus datos de facturación y el adquiriente o comercio, pues automáticamente generar esa factura. Existe un proyecto para hacer esta automatización una realidad
y bueno, pues empujar ese tipo de iniciativas creo que va a ayudar bastante a incentivar más la formalidad que la informalidad y pues facilitarle mucho la vida a quienes buscan hacer las cosas bien. Gracias. Todo tuyo, Jorge Vestil. Gracias, gracias. A ver, tratando de unir los puntos, creo que de todo lo que hemos conversado aquí, se va armando más o menos la narrativa de por dónde entrarle a este tema que sin duda es fundamental, ¿no? Al principio comentaba Luis Miguel de la infraestructura que se necesita, ¿no? Hacían alusión al tema de Internet, al tema de conectividad, de movilidad, etcétera. Pero la realidad es que hemos avanzado mucho, me parece, en la parte de emitir credenciales de pago. Tú puedes ir hoy, por ejemplo, a una zona de Maquila en el norte del país y las personas que trabajan ahí, a la mayoría se les paga con una tarjeta, se les deposita su nómina en un medio de pago. El problema es cuando salen de ahí y los comercios que están alrededor pues no tienen una forma de aceptarles ese producto y regresamos a este mismo punto en donde la gente intenta retirar efectivo pues para poder hacer sus pagos, ¿no? En ese sentido, nosotros en Visa hicimos un análisis que llamamos índice de maduración en la adopción de pagos electrónicos y lo que tratamos de hacer es mapear municipio por municipio del país en dónde o cuáles son estas condiciones para adoptar y aceptar medios de pago. Y el resultado es impresionante. Solo el 20% de los municipios de México presentan un nivel avanzado, es decir, que hay las condiciones para que tarjetavientes en esa zona puedan utilizar su medio de pago para comprar bienes y servicios. Y esto es precisamente por el tema de la aceptación. Y el 80% restante pues se encuentran en niveles emergentes o francamente incipientes. Entonces, esta es una manera que nosotros como industria tenemos que podemos acercarnos, ¿no? Si en este sentido, por ejemplo, Clara le ofrece un crédito a una maquiladora para gestionar mejor sus finanzas y eventualmente las personas salen de ahí o los proveedores de esta maquila pueden aceptar pagos mediante la tarjeta de crédito de Clara, pues eso va cada vez cerrando la brecha que hablábamos a un inicio y creo que es importante tenerlo en consideración para todos como industria empujar hacia allá, ¿no? Jorge, me interesa que nos cuentes un poco más. El 80% de municipios que no tiene condiciones óptimas, estoy usando un eufemismo, pero ¿cuáles dirías tú que son las carencias más relevantes? Estamos en esta parte de la conversación tratando de armar un rompecabezas, es ¿qué nos falta para dar el siguiente paso? Sí, fundamentalmente es, te digo, un tema de aceptación de pagos, porque en cuestión de la emisión de las credenciales de pago existen ahí. Hay, por ejemplo, en México 5 millones de unidades económicas, ¿no? De los cuales, pues la gran mayoría son micro y pequeñas empresas. Si esas empresas, esos empresarios, los pequeños negocios, la frutería que mencionaba hace un momento Ernesto, los mercados populares, en fin, si todos ellos comienzan a tener la viabilidad de aceptar pagos digitales, ya sea con las terminales punto de venta móviles, con las ligas de pago usando mensajería instantánea, con ahora la tecnología contactless que ya pues va a permitir que la gente se sienta más segura solamente acercando su tarjeta o su dispositivo al lector. Si hacemos que estas unidades económicas entren a los medios de pago digitales, la probabilidad de que alguien con una credencial de pago llegue a ellas y se cree este círculo virtuoso es más alta. Y lo tenemos que hacer, claramente el estudio nos dice en qué municipios nos tenemos que enfocar y creo que eso además pues ayuda a que los recursos se inviertan de manera más efectiva, ¿no? Bien, hay toda una rama de estudios en economía que es economía de redes y prácticamente este es un buen ejemplo. Entre más participan en una red, tiene más sentido sumarse a ella, ¿no? Claro. Pediste la palabra, Hey. Sí, muchas gracias. También tratando de, ahorita en mi cabeza estaba entrelazar los puntos. Yo creo que también una pieza fundamental, si no es que es la base fundamental,
de acuerdo a lo que decía un momento Ernesto, yo creo que es la parte de nueva economía o nuevo sistema financiero. O sea, que el país no solamente son los incentivos fiscales, pero también cuál es el rumbo económico del país, ¿no? Sin ese impulso de crear una nueva era, o sea, bueno, una nueva economía que como gobierno, como nivel macro, tiene que definir primero para que después haya escenarios, ¿no? de medios de pago, para los medios de pago, ¿no? Que en un principio vemos la parte de e-commerce, vemos la parte de taxi, vemos la parte de restaurantes, ¿no? Y después de ahí formar, ahora sí, un ecosistema, que también ya habíamos hablado, ¿no? Teniendo los escenarios, formar ecosistema para soportar y viajar los pagos para esos escenarios, ¿no? Y después de ahí, yo creo que también es la parte de tráfico, ¿no? De cómo intercambiar los datos, que yo creo que la parte de dividendo de tráfico puede ser también muy interesante para todos los jugadores que somos de digitales, ¿no? Cómo poder tejer esa información de lo que se está viendo, los comportamientos en Internet, y aprovechar para formar nuevos escenarios, para construir a su vez, también regresarse para cerrar el ciclo, contribuir a esa nueva economía del país. Bien, me gustaría cerrar este bloque de intervenciones contigo, Jesús. La pregunta de alguna manera remite a lo que fue tu presentación y es, ¿por qué México es el país que tiene menos penetración entre las grandes economías de América Latina? ¿Qué hipótesis tienes? Pues como bien dices, ¿no? Puede ser una hipótesis donde prácticamente puede ser también que al compararlo con América Latina, salvo Brasil, ¿no? Estamos hablando de un mercado, si bien muy grande, ¿no? De hecho, somos un país de referencia para Centroamérica y algunos países de la región, ¿no? Sin embargo, algo mencionaba un poco Jerry, ¿no? A veces se llega a premiar precisamente la informalidad, ¿no? Este tipo de cosas, bueno, aquí en nuestro país, y pues este tipo de cosas son las que no permiten precisamente que haya facilidad para, o más bien, que la gente pueda utilizar precisamente estos medios de pago precisamente para facilitar las compras o incluso el poder cobrar a alguna cosa, ¿no? Buenísimo. Me gustaría abrir otro tema que de alguna manera complementa este rompecabezas que hemos venido armando, un hilo más para ir trenzando este tema, y es una pregunta que hace Ulises Tapia sobre qué opinan ustedes del marco legal, marco regulatorio. Hablamos mucho de infraestructura y casi en automático pensamos en infraestructura física, pero hay una infraestructura legal, una infraestructura regulatoria, una infraestructura institucional. Me gustaría conocer su punto de vista. ¿De quién podemos aprender o mismo qué de las instituciones que están funcionando están haciendo las cosas correctamente y a lo mejor no los estamos valorando suficiente? Literalmente está abierto. Ya levantaste la mano, Pablo. Adelante. Y yo creo que, ¿no? Dentro de la óptica regulatoria, y leyendo también la pregunta de Ulises, ¿no? Lo primero que hay que reconocer es pues la ley FinTech, ¿no? Hay opiniones diversas alrededor de la ley, pero de una u otra forma pues ha sido una directriz en Latinoamérica y me atrevería a decir a nivel mundial, pues como un primer paso y un principio por buscar dar cierta estructura al ecosistema FinTech en México, ¿no? Entonces creo que eso es algo que hay que aplaudir. Otra vez, ¿no? Independientemente de las opiniones que pueda haber encontradas, que pueda haber al respecto, pues este tipo de regulación da certidumbre a jugadores, a otro tipo de participantes del ecosistema, a inversionistas. Entonces, pues ayuda a atraer inversión global y a continuar estimulando el crecimiento y el desarrollo del ecosistema, ¿no? Pablo, ¿qué te gusta de la ley FinTech? Justamente que busca tratar de dar orden, ¿no? Es un primer paso para dar orden y tener una postura clara del regulador de, pues,
qué está a favor de qué está, qué no le gusta, ¿no? Insisto, podremos tener distintas opiniones, pero por lo menos ya da cierta visibilidad de qué se va a favorecer, qué va a fomentar, y me gusta que da mucha certidumbre en ese sentido, y eso pues permite atraer capital, inversión al país y detonar y acelerar el crecimiento de este ecosistema por medio o a través de nuevos jugadores. No, no te voy a soltar. Quiero preguntarte otra cosa. Dices, es un buen primer paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Creo que donde la ley ha quedado a deber y se ha discutido, pero no está resuelto todavía, y eso también responde a la pregunta de Ulises, es el tema de banca abierta, ¿no? Se han liberado algunos principios en lo que refiere al tema de banca abierta y a la infraestructura de APIs, que es específicamente lo que preguntaba Ulises, pero todavía hay mucha incertidumbre en ese espacio, ¿no? Creo que la banca abierta es, para los que no estén familiarizados con el concepto, es justamente poder abrir y dar acceso a la información de los consumidores a través de APIs, ¿no? Entonces, un poco lo que da al consumidor más poder sobre su información, ¿no? Y capacidad de decisión de cómo quiere usarla, y obliga un poco a los participantes del ecosistema a agregar valor a esa información, de forma que el consumidor decida quedarse pues, con una o con otra oferta, ¿no? Entonces, creo que ese es el espacio que ha quedado o que está pendiente, ¿no? Todavía por aterrizar más, y que hoy no está cubierto con la ley FinTech, pero bueno, se ha puesto allá afuera y va en la dirección correcta, ¿no? ¿Quién se anima? Estamos panelistas. ¿Qué tenemos en materia de marco regulatorio, de infraestructura legal, institucional, fortalezas, debilidades? ¿Quién quiere tomar la palabra? Parece que aquí hay un silencio general, ¿no? Se nos fue el internet. No, no es cierto. Básicamente, yo creo que lo que está pasando es un tema, bueno, yo al menos personalmente no soy abogado, entonces es muy complicado opinar, pero yo opino desde la sensación y desde lo que veo, ¿no? Como bien decía Pablo, fue el primer paso para regularlos, para formarlos, para que no empezáramos a tener problemas mayores que han surgido con algunas fintech en el ecosistema. Yo creo que la primera parte, que fue más de registro, de dar certidumbre jurídica, de poner ciertas garantías hacia la Comisión Nacional Bancaria o hacia el ente regulador, y que adicionalmente fueran susceptibles de ser fiscalizados en algún momento, yo creo que eso es un buen primer paso, ¿no? Oye, como todas las leyes, yo creo que son mejorables. Como bien decían, o sea, tenemos que ir avanzando, y sobre todo es, oye, la parte buena. La parte mala que yo veo desde el punto de vista que ahí entramos a un enredo totalmente burocrático, y esta ley FinTech, la verdad que al final del día se ha convertido también en un stopper para la inversión de negocios, para salir rápidamente al mercado, para generar nuevos competidores o nuevos players en el ecosistema de medios de pago. Yo creo que esa parte de que entramos al carril burocrático, que a lo mejor está mal que lo compare. Alguien hace rato una pregunta, si es que no invitaron a ningún banco, ¿no? O sea, como digo yo, es una gran diferencia cómo opera un banco de ladrillo, como decimos nosotros, a un operador financiero más tecnológico, ¿no? Donde la agilidad es su principal aliado, la forma de cómo hace las cosas, de cómo le facilita al cliente final el user experience. Y yo creo que aquí lo que está pasando, y una de las cosas que desde mi punto de vista yo veo que el debe es que cuando va una nueva startup, una nueva entidad a quererse regular, entrar al expediente de la FinTech, te encuentras con un proceso burocrático bastante complejo, ¿no? Buenísimo. Adelante, no necesitan ser abogados, un poco por la reserva con la que entró Ernesto. Ustedes son jugadores. ¿Alguien quiere opinar del tema? ¿Jorge? Sí, mira, yo, como bien decías, Luis Miguel, el tema regulatorio, y no nada más hablando de la regulación en México y de los actores en nuestro país, también, ¿por qué no hablar? Y como decías, hablar de nosotros mismos, qué medidas hemos hecho, qué hemos
facilitado para que nuevos jugadores entren al negocio, entren a este ecosistema de medios de pago. Y por lo menos nosotros desde Vista sí hemos habilitado un esquema precisamente que les ayude a fintechs, a startups, también ahorita en el chat se preguntaba sobre qué pasa con las SOFIPOS, ¿no? Con las sociedades financieras populares, otro tipo de entidades que existen en el país, las cajas de ahorro. Y lo que hemos tratado de hacer es precisamente un set de solicitudes, un set de inversión que les ayude a estos nuevos jugadores, nuevos entrantes, ya sea nacionales o incluso los que ven en este gran mercado, esta gran oportunidad que representa México para los medios de pago, pues una apuesta para venir a nuestro país y aportar su granito de arena. Lo que hemos hecho es gestionar esto que llamamos el Fast Track Program o un programa de aceleración para poder incluir junto con enablers, ¿no? En este caso, por ejemplo, con Minsight, poder acercarnos a jugadores y dar lo mejor de nosotros, poner inversión en tecnología, en plataformas, en herramientas de prevención de fraude, para que ese lanzamiento, ese tocar las aguas inicial en un mercado como el nuestro, pues sea positivo, que tenga un buen retorno y que haga que más inversión llegue, ¿no? Eso creo que es fundamental. Muchísimas gracias, Jorge. Me gusta una ventana que abres es cuando hablamos de facilitar, de regular, está la regulación macro, que son las autoridades, pero está las reglas del juego que ponen jugadores relevantes. Pienso en este caso Visa, Mastercard, que de alguna manera era una de las observaciones que hacía uno de los, alguien del público que preguntaba. ¿Alguien más quiere comentar o ampliar este tema? No sé si Geye, Gary, Jerry, perdón. Bien. Sí, digo, algo que pudiera aportar también es que tener un ecosistema que permita que empresas como la nuestra surjan y sean exitosas, tiene un impacto que va más allá de solo el impacto que pudiéramos o que podemos tener en México, sino que también crea la posibilidad de que haya empresas que vayan a partir de México a ofrecer servicios similares en el resto de la región. Y bueno, justamente es el caso de Clara, por ejemplo, en el cual nos sentimos afortunados de que hemos podido atraer inversión de fondos regionales y globales también, porque ven no solo el potencial del mercado mexicano, sino que podemos crear nuestra solución, probarla aquí primero, pero también llevarla al resto de la región, y es algo que estamos en proceso de hacer. Entonces, digo, para quien que está involucrado en crear ecosistemas, sea regulador, sea infraestructura, pues la oportunidad o el potencial beneficio de crear esas condiciones favorables, pues es bastante grande y va más allá de las fronteras del país. Muchísimas gracias. Paul Metzner pregunta sobre el informe y dónde puede verse el video. El video se puede ver en el sitio del Economista. Estará disponible una vez que terminemos este panel. Bueno, un poquito más adelante. Muy poquito, y el informe ya está, ya lo pusieron, lo pueden descargar. Quiero decir, lo pueden descargar aquí, mediosdepago.minsight.com con el HTTP. Me queda, obviamente no están obligados a comentar en todas las, pero Geye, Jesús, ¿tienen algún comentario sobre regulación? Sí, bueno, también voy a mencionar un poquito sobre la experiencia que propiamente Nanopay ha vivido en México. Dos puntos destacados. El primer punto es que, bueno, nosotros hemos hecho tiempo récord sobre el proceso de implementación o de preparación de nuestro producto en México, y eso es gracias al ecosistema y por supuesto, gracias a lo que ya estaba creado en México, tanto por parte de reguladores como por parte de los jugadores, ¿no? Y el segundo cuando punto dices, cuando dices tiempo récord, ¿a cuánto te refieres? Nomás para hacernos una idea. Meses. Ajá. Y Adelante, el segundo punto es, nosotros creemos en que
para estar en el sector financiero, por supuesto que tenemos que estar regulados y nuestra filosofía es sobre regularnos. O sea, que internamente nosotros exigimos más allá de lo que las autoridades exige a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de voluntad de que si queremos hacer o no y contribuir, ¿no? Entonces, nosotros estamos en pro de apoyar todas las regulaciones, iniciativas de parte del gobierno, y por supuesto que eso puede crear un ambiente mucho más sano de competencia. Uh-huh. Gracias. Jesús Álvarez, en tu informe, de manera implícita, digo, no tu informe, el informe de Minsight, de manera implícita se habla de marco regulatorio, etcétera. Me gustaría cerrar esta parte del panel con ¿qué ves tú como áreas de oportunidad en el marco institucional? Difícil pregunta, ¿eh? Digo, y sobre todo por toda la información que hay en este informe, ¿no? Pero áreas de oportunidad, pues, digo, ya las han mencionado antes, ¿no? Es algo que al final, pues, está madurando. Prácticamente se abre una ventana de oportunidad. Poco a poco se ha ido macerando todo lo que tiene que ver con este tema y bueno, pues, hay que esperar, ¿no? Precisamente a ver en qué termina esto o simplemente cómo se va madurando con el paso del tiempo y sobre todo, pues por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, pues que forzó a reforzar algunos de estos puntos que ya se tienen contemplados. Buenísimo. En relación a esto y en particular a los tiempos de la autoridad, Roberto Cuarón nos recuerda que una parte del proceso, digamos, de la cautela de las autoridades, tiene que ver también con, en la medida de lo posible, poner énfasis en cuestiones de seguridad para los usuarios, etcétera. No sé si alguien quiera elaborar sobre esto. Es vamos a decir, este trade-off, este difícil equilibrio entre ir rápido, pero ir súper seguros, generar confianza. Jorge. Sí, gracias. Sí, en efecto, a ver, todo regresa o parece que regresa al mismo punto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los medios de pago, todos como industria, sean innovadores, sean atractivos para los nuevos usuarios o incluso para la gente que de alguna manera se había acercado a los medios de pago tradicionales y que ya no les eran necesariamente interesantes, ¿no? También lo que hemos dicho del lado de los comercios y de la aceptación de pago, cómo debemos todos empujar para cada vez mejorar este sentimiento que tiene la gente en relación a los medios de pago. Y en particular, pues el tema precisamente de seguridad es fundamental, ¿no? Nosotros creemos que hay 4 pilares que debemos todos tener en consideración al momento de diseñar una credencial de pago, un programa fintech, un startup, y pasa primero por proteger la información sensible, es decir, tenemos que darle certeza al ecosistema que la información que los usuarios, las personas, las empresas, los negocios nos dan a nuestro resguardo, pues sea eso, información que está guardada y que tenemos los candados y la infraestructura para mantenerla de esa manera. Lo segundo, maximizar el uso de data o de los datos que están disponibles. Aquí me parece que las fintech, el propio Jerry, Hayek son fiel testigos de eso. En la medida en que podemos utilizar los datos disponibles para ser cada vez más eficientes en calificar a una persona, en entregarle una línea de crédito que va de acorde a su capacidad de pago, en segmentar a las empresas y darles un vehículo para que gestionen sus finanzas al mismo tiempo que sea un producto que les genere capital de trabajo, etcétera. El uso de datos es indispensable. Lo tercero, obviamente, es de evaluar la información que transita entre un punto y otro, ¿no? Seguramente han escuchado del término tokenización, que es esto de la información que viaja entre la terminal donde se hace la transacción
el switch o la cámara de compensación y al final el emisor, que es el que aprueba la transacción, pues que esa información que fluye de un lado al otro, si alguien en algún punto de la cadena se compromete, pues que no le sirva de nada y tenemos infraestructura y procesos y herramientas para poderlo hacer de esta manera. Y por último, y creo más importante, es empoderar a todos los participantes del ecosistema. Y eso sí empieza pues desde los consumidores, los titulares de las cuentas, nosotros como habilitadores tecnológicos, que cumplimos este rol de mantener estos estándares de calidad y servicio para que la gente y las empresas, los negocios tengan confianza y cada vez más utilicen y adopten los medios de pago de la manera en que estamos esperando todos, ¿no? Bien, muy claro. Me gusta mucho esto que es de empoderar a los consumidores. Cómo pasar de una buena idea, de un concepto casi mercadológico a una realidad en que la gente confíe, ¿no? Pediste la palabra, Jesús, adelante. Sí, reforzando y bueno, cuando decía Jorge precisamente el tema de la tokenización, parte de los esfuerzos que se ha hecho en la industria, en el ecosistema de medios de pago, pues precisamente es la tokenización, la parte del CDB dinámico, el doble factor de autenticación o este tema del 3D Secure. Ahora, por ejemplo, tanto Visa como Master están, pues digo, ayudando a que los emisores tengan tarjetas sin información, ¿no? Adicional a lo que ya se venía arrastrando un poquito del contactless, ¿no? Por este tipo de cosas, la virtualización de las tarjetas, todo este tipo de cosas ayudan precisamente a que la gente tenga un poquito más de confianza en que su información es segura, ¿no? Entonces, estas iniciativas que se han estado buscando implementar en el país, yo creo que son muy interesantes, yo creo que son viables, y sobre todo a mí, en lo particular, de manera muy personal, he de decir que las que más hacen sentido en el mercado es el CBD dinámico y la tokenización, ¿no? Esas son las que veo como principales, pero es una opinión muy personal. Adelante, ¿alguien más? Me gustaría pasar a un tema que abre Marcela Alfaro. Me parece súper relevante, de alguna manera ha estado en algunas de sus respuestas, en algunos comentarios, sobre el tema de incentivar a micro y pequeñas empresas para incorporarse a un ecosistema de medios de pago como ustedes lo están describiendo. Más digital, más, yo diría, más contemporáneo de los mejores sistemas de pago del mundo. ¿Cómo hacemos para subir a las microempresas, a las pequeñas empresas, para que puedan literalmente gozar de las ventajas que gozan medianas o grandes? La pregunta está abierta. Creo que es mucho de lo que ustedes han estado hablando. Entiendo por lo que nos dice Gary, también tiene que ver con el mantra de la empresa que él funda, pero cuéntenos un poco de su visión. ¿Qué se puede hacer con micro y pequeñas empresas? ¿Quién se apunta? Vale, tal vez no sea lo más atinado lo que diga, ¿no? Le gustará más o menos a alguna parte del foro, pero bueno, el punto es que yo creo que muchas de las micro o pequeñas empresas no se animan precisamente por los costes asociados que tiene el disponer de un medio de pago. Yo creo que es algo que principalmente les afecta en el mercado y pues por eso es que deciden pues no tenerlo o incluso no ofrecerlo, porque bueno, esto o asumen ellos el coste de disponerlo o se lo transmiten al cliente final. Perfecto. Costos. ¿Alguien más? Yo diría el otro tema que lo habíamos mencionado hace rato, el tema fiscal, ¿no? Al meterte como pequeña, mediana empresa a aceptar medios de pago, automáticamente eres candidato a que restringen todas tus operaciones, ¿no? Entonces, eso ya lleva una connotación de impuestos, de fiscalización, mayores costos adicionales a los que ya tienen, que si nos fijamos en este país, con lo que hablábamos hace rato,
Lamentablemente, muchos de estos, no estoy culpando ni generalizando a todos, pero mucho de que siga habiendo, más allá del estudio que bien decía Jorge, de los municipios con la suficiente madurez del uso de medios de pago, sin embargo, tenemos mucho comercio pequeño y mediano que son los que incentivan más el uso del efectivo. Porque, un poco completando lo que decía Jesús, tú vas a querer pagar con una tarjeta de débito, con una de crédito, y dicen, es lo que vale el artículo más la comisión, ¿sí? Más la comisión del adquiriente. Luego, en otros casos simplemente no te lo reciben por un tema de impuestos, ¿no? Entonces yo diría que uno son costos por un lado y por el otro lado también, y yo creo que es la piedra angular de esto, el tema fiscal. Buenísimo. Pediste la palabra, Pablo, y también Gary. Adelante, Pablo. Y creo que no, aquí el que conoce sin duda el espacio es Jerry. Yo desde una óptica más amplia, creo que lo que diría es que uno de los retos que han enfrentado las pequeñas y las medianas empresas es que los jugadores que participan del ecosistema están acostumbrados a ofrecer servicios, es como otra vez la falta de entendimiento y de especialización, ¿no? Ofrecer servicios de forma independiente. A la pequeña y a la mediana empresa hay que entenderlas como unidades económicas integrales, ¿no? Entonces la empresa tiene necesidad de cobrar, tiene necesidad de pagar, tiene necesidad de administrar sus recursos, tiene necesidad de conciliar información, y sin embargo, tradicionalmente, y dos, pues es un segmento, ¿no?, muy desagregado y muy pulverizado, ¿no? Es difícil llegar a las pequeñas y las medianas empresas de forma independiente. Entonces hay poca información también, ¿no? Entonces creo que la labor de jugadores que se metan a entender la dinámica completa, ¿no? Y que es un poco lo que buscamos hacer también, ¿no? Y ofrecer soluciones que hagan sentido desde la óptica de producto y desde una perspectiva económica, entendiendo a la pequeña y la mediana empresa como una unidad, pues es lo que va a permitir poco a poco irlas trayendo al ecosistema y de nuevo pues mejorar las probabilidades de que los productos se usen y que tengan un beneficio real, ¿no? Me gusta cómo vamos, hablamos de costos, hablamos de cuestión fiscal y hablamos también de la importancia de la información de calidad para incorporar a las micro y pequeñas. Todo, Jerry, adelante. Sí, yo creo que las emprendedoras, los líderes de negocio en México son bastante inteligentes y están haciendo un cálculo de costo-beneficio y ya se le dio al clavo, ¿no? Es una cuestión de incentivos, una cuestión de costos. Y creo que mucho, puedo hablar de experiencia propia, de experiencia nuestra, es el enfoque de lo que hacemos en Clara, de construir el producto de tal manera que lo podemos ofrecer gratuitamente a las empresas, por ejemplo. No tiene costo de contratación, no tiene anualidad. Reducimos el costo de tiempo de abrir una cuenta de este tipo porque todo se puede hacer de manera digital, de manera remota, también apropiado para los tiempos. Y los beneficios u otros costos que no necesariamente son tan monetarios, como por ejemplo a través del pago digital poder reducir la malversación del efectivo, del capital de la empresa, teniendo mejores controles, pudiendo facilitar lo que es todos los cierres contables a través de las herramientas que usamos. Y bueno, creo que hay un potencial enorme ahí a través de lo que es el pago digital, de tanto reducir costos como incrementar beneficios para las empresas. Aparece otra pieza del rompecabezas y es tener soluciones a la medida, personalizadas. ¿Alguien más? Sí. Gracias. Yo creo que las empresas finalmente está formado de las personas y desde mi punto de vista y lo que estoy analizando sobre este tema es precisamente empezar con los individuos, ¿no? Con los individuos en donde a lo mejor los tomadores de decisión de cada una de esas empresas tienen que estar informados, obviamente obteniendo información y datos relevantes y de gran calidad, y también que ellos sean testigos previamente de los nuevos medios de pago. Y de esa forma yo creo que si estas personas, cada una de esas personas, al momento de implementar o de adoptar esos cambios de medio de pago en las empresas que corresponda, pueda impulsar precisamente a que cada vez sea más aceptado, ¿no?
Entonces, yo creo que es un esfuerzo, pues, no solamente hablar de que si es a empresas, si es a personas, ¿no? Y si es to B o to C. Entonces, yo creo que sí es una cuestión de que sí tenemos que estarnos de la mano para impulsar desde la vida cotidiana de las personas, de también evaluar un factor que es cuál es el costo de tener el efectivo, ¿no? O sea, hablamos mucho de ciberseguridad, de antifraude, etcétera, pero también cargar efectivo tiene un riesgo, tiene el tema de seguridad. A lo mejor no seguridad de que te vaya a someter como víctima de una fraude, ¿no? Pero sí de hasta contra lo físico, ¿no? Entonces, personalmente, pues prácticamente yo no cargo efectivo, ¿no? Y otros países donde un colega mío me acaba de decir, ¿no? Hace un par de días cuando vino a visitar a México y me dice, oye, literal, llevo equivalente a 50 pesos en mi cartera desde hace un año y no he encontrado un lugar donde gastar, ¿no? Entonces ya es adaptación desde ¿Dónde vive ese caballero? En China. Ah. ¿No? 50 pesos en un año y siguen en su cartera, ¿no? Entonces es algo impresionante. Entonces, por supuesto que la vida de cada persona puede influir a toma de decisiones de todas las empresas, o sea, no importa distintamente del tamaño que sea. Me gustaría hacer una pregunta un poquito fuera del cajón, no se desconcierten. ¿Cuándo fue la última vez que usaron efectivo y para qué fue? ¿Tú, Geye? Yo solamente uso efectivo para, a lo mejor, bueno, ya ni parquímetro, porque ya uso app, ¿no? A lo mejor para propina o algún niño que está, bueno, en el cruce de semáforo, ¿no? Cosas así, pero prácticamente no cargo efectivo. Tú, Pablo, ¿para qué usas efectivo? ¿Cuándo fue la última vez? Estacionamiento todavía. Digo, hay algunos que ya se pueden pagar con alguna aplicación, pero creo que de los estacionamientos todavía no nos escapamos, ¿no? Ya. Jerry. Hay un excelente restaurante de dim sum en la Ciudad de México que solo acepta efectivo. Entonces ahí. Buenísimo. Ernesto Terríquez, ¿cuándo fue la última vez que usaste efectivo? Hace 2-3 días un estacionamiento que todavía no te aceptan medio de pago y en algún restaurante también donde llegas y te dicen, oye, solamente en efectivo, ¿no? Jorge. Pues a ver, creo que somos una muestra no representativa necesariamente todos los que estamos acá. Vienen del futuro, por eso es bonito escucharlos. Exacto. Honestamente, como parte también de la pandemia, en donde hemos estado mucho en casa, yo probablemente no he tocado efectivo en meses. Pero sé que somos pocos los que estamos en una posición así, ¿no? Jesús, ¿cuándo fue la última vez que usaste efectivo? Verá, estoy con remodelación de mi casa y pues prácticamente para pagar la raya de la gente que está trabajando ahí, porque no los acostumbras a que abran una cuenta, por más que quiero decirles, oye, te hago una transferencia, no te lo aceptan. Es un tema cultural que es muy complicado, ¿no? Que abran una cuenta, les da miedo. De hecho, uno de ellos literal sí tenía cuenta y le clonaron la tarjeta, entonces con esa mala experiencia lo permea con los demás del equipo y pues ya, ¿qué te cuento? Nadie se anima por eso a abrir una cuenta bancaria. Entonces me toca pagar la raya en efectivo. Señores, son las 7:35, llevamos conversando hora y media. Ha sido para mí un privilegio, un gusto poder participar en este panel con ustedes, escucharlos, aprender de ustedes. Me gustaría si nos regalan una pequeña conclusión para cerrar este panel. Cuando digo pequeña se las voy a poner fácil. Si pudieran cambiar una sola cosa o aportar una sola cosa, ¿cuál sería? Para enriquecer el ecosistema mexicano. Pueden usar ideas que han venido diciendo a lo largo del foro, es solo una manera de reiterar, de cerrar con, yo diría, ideas para llevar a casa. ¿Qué cambiarían? ¿Qué cosas podrían hacer para mejorar? Una sola por persona. Estamos contigo, Ernesto. Creí que iba a ser el último y iba a ver que agarraba la pasada. No, yo diría que certidumbre jurídica.
Buenísimo. Jorge Becil. Sí, yo lo que estamos haciendo en Visa precisamente es tratar de poner las condiciones más favorables para que empresas como Nanopay, empresas como Clara y muchas otras que están queriendo entrar, que están innovando, que están utilizando a mexicanos con mucho talento, hacer soluciones de vanguardia. Me parece que la adopción va a venir de la innovación y de qué tan fácil le hacemos a las personas el uso de los medios de pago electrónicos. Así que nada, seguir motivando a que los que nos están escuchando hoy, los que nos verán seguramente pronto de manera grabada, se acerquen con nosotros, se acerquen a la industria, a los jugadores que estamos en ella, que nos expongan sus ideas y estamos seguros que podremos ayudarlos a seguir en ello, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Geye. A mí me gustaría, a lo mejor el estilo de vida no es del ecosistema, pero sin embargo es algo que tenemos que cambiar todos para poder adoptar unas nuevas cosas. México evidentemente es un país emergente donde es muy dinámico, muy joven. Entonces, qué mejor que estudiar sobre el estilo de vida de cada una de las personas, ¿no? Para poder ofrecer productos de traje a la medida. Gracias. Pablo. Y creo que desde nuestra óptica seguir desplegando una infraestructura segura, confiable, personalizable, que atraiga también a participantes con un perfil innovador y que permita acelerar la economía digital para todos. Jerry. Creo que aquí el panel demuestra claramente que pues, esta industria requiere diferentes jugadores, cada uno enfocado en lo suyo, pero que conjuntamente podemos pues, lograr bastante. Creo que algo que aportaría bastante es pues, seguir buscando esa diversidad de voces y perspectivas. Reto abierto para el informe 11º. Ojalá que se cuente con una mujer como panelista y bueno, creo que eso siempre aportará. Sí. Venga, Jesús. Jesús. Vale. Pues mira, yo me quedo con que tenemos que explorar nuevos medios de pago, fomentar los que realmente, pues o actualmente tenemos, ¿no? Trabajar mucho en la inclusión financiera, no nada más hablar de lugares arraigados, de lugares donde pues precisamente no hay esta facilidad o incluso este miedo de la aceptación de algún medio de pago, ya sea electrónico o físico. Hablo también de lo que decíamos, ¿no? Desde temprana edad, ir explorando todo esto, porque pues al final, para bien o para mal, pues son futuros clientes de todas estas entidades financieras, ¿no? Y más allá de clientes, realmente tenemos todo esto que ayuda a la evolución o ayuda precisamente al crecimiento incluso como país, como entidad. Buenísimo. Jesús Álvarez, muchas gracias. Ernesto Terríquez, muchas gracias. Jorge Becil, muchísimas gracias. Geye Guo, muchas gracias. Pablo Cuarón, muchísimas gracias. Jerry Yacomán, muy agradecido. Sobre todo a ustedes que estuvieron sintonizándonos a través del sitio del Economista. De verdad, mil gracias por su atención, por sus preguntas. Un abrazo fuerte y a seguir cuidándonos. Gracias a todos, gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias.